muchas veces se nos olvida y que son importantes para nuestro progreso aquí en la tierra. Entonces, él menciona que si nosotros preparamos nuestro corazón y nuestra mente en forma apropiada mediante la obediencia, la oración y el estudio de las escrituras, tendremos acceso al sistema de difusión de verdades divinas y eternas. Podemos escuchar las enseñanzas y el consejo del profeta de Dios y de esa manera recibir conocimiento y revelación de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo Jesucristo. Y en el párrafo siguiente, él deja muy en claro y dice, quienes tengan ojos para ver y oídos para oír, es una escritura que se encuentra en Deuteronomio. Dice, quienes tengan ojos para ver y oídos para oír, aprenderán principios eternos, contemplarán un majestuoso panorama de conocimiento, prudencia y sabiduría, y recibirán dirección sobre la mejor forma de vivir. Sabemos de que en estos tiempos nosotros estamos eh, eh, con tentaciones constantes, estamos con pruebas en cada momento, en cada etapa de nuestra vida y pues nosotros tenemos que siempre estar aprendiendo nuevas cosas o aclarando otras o quitando dudas o si no, volviendo a recordar lo que ya nosotros hemos aprendido. Y de esa manera podemos direccionarnos bien en esta tierra porque Satanás nunca nos va a dejar de tentar. Entonces, si él nunca nos va a dejar de tentar, nosotros también tenemos que nunca dejar de leer las escrituras. Y nunca, así sea un mensaje de un apóstol, del profeta, escuchar un himno, en el pie del himno, las escrituras que menciona ahí, nos servirán de fortaleza para poder sobrellevar aquel día, ese día. Entonces, es lo que a mí me gusta mucho y lo que quería compartir con ustedes y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Le agradecemos a Andrés por el pensamiento espiritual y la clase está a cargo de ella. Muchas gracias a los que participaron de la apertura. Muchas gracias también, Kiara, por ayudarnos esta vez con la apertura. Vamos a comenzar el día de hoy con esta clase y de hecho es bien interesante, bien buena. Vamos a hablar hoy día acerca de la revelación. Yo estaba pensando un poquito, o estaba buscando más que todo cosas medias profundas acerca de hablar sobre la revelación y cómo lo podemos conectar con historia familiar. Y encontré algunas cosas interesantes, pero mientras estaba preparando la clase me di cuenta que esto de la revelación personal es algo súper simple. Espero que ustedes puedan tratar de entender de qué se trata, qué es, cómo puede ayudarnos a nosotros. No vamos a dar un concepto básico acerca de la revelación. Sabemos que es la manera en cómo el Padre Celestial, Jesucristo, se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo. A esa comunicación se le conoce como revelación. Pues vamos a tratar de conectarlo esto con historia familiar, ¿sí? Entonces, como siempre, estoy acostumbrado a compartir una cita de alguna autoridad general para darle contexto a la clase, ¿sí? Voy a pedirle a Natasha que nos ayude leyendo esta cita del presidente James E. Faust. Leo desde el progreso. Sí. El proceso de encontrar uno a uno a nuestros antepasados puede resultar difícil, pero también interesante y gratificante. Con frecuencia sentimos una guía espiritual al acudir a las fuentes para localizarlos. Dado que esta es una obra espiritual, podemos esperar recibir ayuda desde el otro lado del velo. Percibimos cierta influencia de aquellos antepasados que aguardan a que los encontremos y hagamos la obra del templo por ellos. Gracias, Natasha. Entonces, lo primero que es importante recordar es que encontrar familiares, trabajar en la obra, tiene su grado de complicación. Pienso que lo más fácil de historia familiar es indexar, es solo tratar de adivinar los nombres correctamente y ponerlos en el sistema, pero
buscar a nuestros familiares, la obra que realmente tenemos que hacer y esforzarnos, es un poco difícil. Entonces vamos a ver cómo nos puede ayudar la revelación en esto. Sí, incluso con la indexación vamos a ocupar bastantísimo la revelación. Pero al hacerlo, al tratar de esforzarnos por tener comunicación constante con el Señor, vamos a ver que progresaremos personalmente y familiarmente en lo que respecta a nuestro árbol familiar. ¿Sí? Entonces, el principio de esta clase es muy sencillo, de hecho. Como les dije, estaba tratando de buscar algo profundo que enseñarles y que sea tal vez interesante para ustedes, pero el principio de la clase es simplemente la fe. A medida que nosotros avanzamos con respecto a nuestra fe, podemos recibir inspiración del Espíritu Santo. De esa manera, vamos a tener ayuda en historia familiar. ¿Sí? Así que todo lo que nos vamos a centrar, todo lo que hablaremos, nada de eso se va a lograr a menos que ustedes tengan fe. ¿Sí? Ahora, el cómo desarrollar fe es su trabajo personal. ¿Sí? Como habló Andrés en su pensamiento espiritual, no olvidarnos de leer un poquito, de algún mensaje de algún profeta, no olvidarnos de leer a las escrituras, de orar, de hacer las cosas básicas para que nuestra fe pueda avanzar. Al avanzar nuestra fe, obviamente, vamos a ser merecedores de tener una buena porción de los misterios del Padre Celestial, que en este caso es sobre nuestros familiares. Y yo quería buscar, de hecho, un poco acerca de nosotros, ¿sí? Quería enfocarme en qué es su trabajo, ya llevado a la práctica. Y vamos a hablar de la revelación, pero esto de la práctica quiere decir que va a haber full personas, y estas personas tienen que ser encontradas, pero no todas estas personas son nuestras familias. Entonces, si ustedes se fijan, estaba buscando mi apellido, y hay 108,519 personas con mi apellido. Creo que aquí está Salomé Naranjo. Si lo buscamos en el sistema, aparece 426 personas con su apellido. Creo que tengo otros por acá. Está Herrera. Herrera, de hecho, tiene full 8,899,348. Juan Salvas, creo que es de Arledes, 37,402. ¿A quién más puse? Revelo está 452,028. Martínez es 38,672,029. Y creo que ya no tengo más. Por aquí está Valereso, 59,000. Y Shingret también 59,798. Entonces, me resultó bien interesante poder buscar un poquito acerca de ustedes y de la cantidad de personas que llegaría a ser nuestra familia. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en Martínez, que es un apellido que tiene demasiados nombres en el sistema, el trabajo que tendría Andrea en este caso, que es el apellido Martínez, es identificar quién sí es su familia, así como el de nosotros también. Entonces, para poder lograr hacer esto, necesitamos revelación. ¿Sí? Son full personas, son demasiada gente que necesita nuestra ayuda. Demasiada gente que es nuestra familia también, ya sea directa o indirectamente, por ahí debe estar algún familiar nuestro. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han hecho esto, pero a mí me resultó interesante, muy interesante el buscar cuántas personas hay solo con mi apellido. Seguramente si pongo mi nombre va a ser algo un poco más reducido, pero aún así serán unos cuantos miles que están esperando por nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí está la pregunta. Vamos a comenzar. La fe es un principio de acción y de poder. ¿Cómo ustedes agrandan su fe día a día? Quisiera escuchar qué hacen ustedes para fortalecer su fe.
Eliana, vi que se conectó Eliana. Eliana, ¿qué haces tú para ejercer tu fe? Bueno, hay una escritura que dice que la obra es muerta. Entonces, bueno, pues yo trato de tomar acción, ¿no? En cuanto a mi fe. Leer las escrituras o compartir el pasaje con alguien para fortalecer mi fe y mi testimonio. Perfecto. Muy bien, Eliana. Salomé. Salomé, ¿qué haces tú para fortalecer tu fe? Bueno, yo volví como que de nuevo a ir a la iglesia y cuando yo me siento muy mal, intento orar para encontrar consuelo y me da fe saber que no estoy como que tan sola. Y básicamente eso. Muy bien. Es interesante. Me gusta mucho. Hay un discurso donde decía que la fe nos permite no sentirnos solos. Y justamente es como funciona ahora en Salomé. Perfecto. Natasha, ¿cómo haces tú? Pues una forma de que puedo fortalecer mi fe es ayudando a las demás personas que sepan que Dios los ama y también ayudando a todos los que más pueda, en lo que pueda. Gracias. Entonces, esta frase, aunque es bien corta, tiene full profundidad si nosotros la analizamos. La fe no se va a lograr si nosotros no hacemos cosas. Por ejemplo, ya sea que nos acordemos de Jesucristo, que vayamos a la iglesia, como dijo Salomé, de que oremos, todo va a llegar en una acción, ¿sí? Siempre va a ser un actuar, no es un pensar. Si yo mantengo en mi mente que yo creo en Dios, no va a aumentar mi fe, solo va a aumentar mi pensamiento, ¿sí? Entonces, cada cosa que ustedes hagan, que que se les incita a ser bueno, va a ayudar a que su fe pueda crecer, ¿sí? Va a hacer de que ustedes realmente puedan sentirse en más cercanía con Dios. Y esto de poder también es interesante, ¿sí? La fe es un poder. Tan grande como el sacerdocio, puede ser, no lo sé, no lo sabemos, pero es un poder, ¿sí? Con fe la gente se cura y de hecho está unido al sacerdocio. Sin fe una persona no puede ser curada, no puede ser bendecida ni puede tener aquello que necesita. Entonces, si nosotros juntamos la oración, el ayuno y lo aplicamos con fe de corazón, activamos ese poder. Y es cuando nosotros recibimos milagros, ¿sí? Y está al alcance de nuestras manos, no es como tan inalcanzable, ¿sí? Es cuestión de actuar y creer que así va a ser para activar el poder de la fe. Entonces, esto hay que aplicarlo obviamente a la historia familiar, creer que vamos a encontrar personas, ¿sí? Vamos a dividirnos en 3 grupos, ¿sí? Vamos a leer un poquito para darle aún más contexto a la revelación, ¿sí? El primer grupo, quiero que igual tengan, yo lo voy a pasar en el grupo igual, por ahí. Va a leer Santiago 1:5 y el 6. Y el otro, perdón, aquí me equivoqué. Después van a leer 1 Nefi 15:11 y por último Doctrina y Convenios de 8, el 1 y el 10, ¿sí? Todas las personas van a tratar de buscar estas 2 preguntas. ¿Cuál es el principio general que se va a enseñar en estas escrituras? ¿Y cómo podríamos aplicarlo a la historia familiar? ¿Sí? Eso va a ser el primer grupo. Entonces, échale en una captura o algo si es que les toca el primer grupo. El segundo grupo, vamos a leer un poco de Alma. Alma 32, del 37 al 41. Lo mismo, ¿sí? ¿Qué principios se enseña y cómo ustedes pueden aplicarlo a la historia familiar? Y el último, vamos a abrir en Mosía 8:18, después Éter 12:6, del 16,
y el 18. Y doctrina y convenios 35.8. Y lo mismo. El principio general y cómo pueden aplicarlo ustedes en historia familiar. ¿Sí? Entonces, igual lo voy a mandar por WhatsApp o me voy a unir a los grupos donde estén ustedes y así podemos trabajar. Les voy a dar unos 7 minutos por ahí para que ustedes puedan leer y analizarlo. Y después vamos a transmitir lo que hayamos aprendido, ¿sí? Voy a crear 3 grupos. Y por favor acepten todos la invitación. A Eli, Natasha, Catherine, por ahí les debió haber salido alguna invitación por ahí. Catherine, Sally. Hola chicas, ustedes son el grupo número 2, ¿sí? No sé si recuerdan, pero ustedes tienen que leer Alma 32, 37, 41, ¿sí? Alma 32, yo, perdón. Alma 32, 37, 41. Dame un momento y les copio en su chat. Creo que pueden ver ahí. Alma 32, el 37, el 41. Ahí lean entre las dos y ya volvemos para hablar de eso, ¿sí? Catherine, ya te mando a un grupo, ¿ya? Debería salirte, Catherine, el mensaje. Eres el grupo número 1. ¿Te acuerdas qué dije? Sí, tengo que leer Santiago 1 del 5 al 6, ¿no? Y buscar el principio y cómo puedo aplicar eso a la historia familiar. Perfecto. También hay otras escrituras del tuyo. Ya te lo mando en el chat. Creo que te va a aparecer aquí. Santiago, Nefi, Doctrina y Convenios. No son tan largos. Y debería ya mismo acompañarte una chica que no puede entrar. Ya no hay problema. Ya vengo. Y ya llegué. Ustedes son el grupo número 3. No es tan largo. Es Mosía, Éter y Doctrina y Convenios. Yo les paso en el chat qué es lo que tienen que leer, ¿sí? Y listo. ¿Sí lo están viendo? ¿O sí lo vieron? Sí. Ya. Bueno, ahí está. Ya, genial. Entonces ahí estamos. CIA 818, Ether 12, 6, 18, 16. Doctrina y Convenios 35, el 8. Y nos vamos a ver en un rato más. ¿Cuánto tiempo Hasta 7 y 33, 34 por ahí. nos
Listo, chicos. Espero que hayan podido tener tiempo. Esperamos que se junten los otros chicos. Creo que falta Andrés, pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, quiero que hablemos un poco de qué es lo que encontraron, ¿sí? ¿Quién le tocó, si no me equivoco, era Eliana? ¿Que le tocó Santiago? Sí, exacto. Ayúdanos, ¿qué pudiste encontrar de estas escrituras? Ya, entonces en Santiago habla sobre pedir con fe, ¿no? Con un deseo sincero. Entonces ahí encontramos que la fe es importante, ¿no? La importancia de pedir con fe. ¿Y cómo esto podríamos aplicar a la historia familiar? Pues pidiendo al Señor con verdadera intención y con justo propósito de nosotros poder hacer la historia familiar de la mejor manera para ayudar a nuestras familias, ¿no? Y poder tener ese deseo de seguir progresando en ese sentido. Perfecto. Ok. Entonces, el pedir con fe y el buscar con una justa petición realmente nos va a ayudar a tener revelación. Sí, muchas gracias, Eliana. El segundo grupo le tocaba Alma. ¿Quién le había tocado esto? A nosotros. Yo voy a decir la primera, mi compañera va a decir la otra. Pues el principio que nosotras pudimos encontrar es que no importa, no, perdón, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos que estar dispuestos a cumplir, no tanto a cumplir, sino estar dispuestos a hacer, porque habla acerca de la palabra del Señor. Entonces dice, si es que ustedes no están con el corazón dispuesto, o sea, no tienen un terreno fértil, la palabra no se va a nutrir y el árbol no va a florecer. Entonces, el principio que sacamos ahí es que tenemos que estar dispuestos a hacer la obra, porque la palabra en sí es buena. Y cómo lo aplicamos a la historia familiar, pues va a decir yo, mi compañera. Estuvimos pensando y nosotros podemos aplicarlo en el ámbito de que pueda que a veces no sea fácil encontrar los nombres de las personas que son nuestros familiares o no sé, puede haber cualquier problema, pero nosotros debemos como que tener la predisposición y querer realmente poder encontrar esto y tener como que la fe de que nuestros familiares del otro lado del velo van a querer que lo hagamos. Entonces tenemos que tener la predisposición para que esto funcione, como básicamente en todas las cosas, ¿no? Pero más en esto. Gracias, Natasha y Salomé. Me gustó muchísimo. Y el último grupo, porque es Saeli y Andrés. Andrés, ¿estás por ahí? Ya. Bueno, muchísimo, muchísimo lo que es la fe porque lo menciona en todo lado. Pero me quedo con la escritura que se encuentra en el capítulo 12, el versículo 10, en cual dice, y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros, sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Recordemos que toda obra en esta vida se realiza por medio de una creencia. La creencia es la fe. Se puede tener fe en las cosas que no vemos, pero sabemos que son ciertas. Eso es una verdad que no se puede cambiar. Entonces, en cuanto a lo que es la historia familiar, hay una escritura que habla en que nosotros somos sin ellos y ellos ser salvos sin nosotros. La por medio de la salvación, la cual nos vamos a poder llegar hasta el reino celestial.
sin actuar nosotros, no vamos a poder llegar ni siquiera a las nubes. Porque no creeríamos que existen los antepasados, ni tampoco tendríamos amor hacia las personas que no vemos. Me quedo con Éter en cuanto a la historia familiar y la fe. Genial, genial. Isaeli, ¿pudiste leer o encontrar algo que te haya llamado la atención? Que creo que te sigue en el bus. Sí, aún sí. Pero muchas gracias a todos por participar. Fue súper bueno lo que ustedes encontraron, ¿sí? Y como se hubieran notado, todo está alrededor de la fe, ¿sí? No hay milagros si no viene con fe, hay que orar con fe, se pide con fe, se ruega con fe, ¿sí? Entonces, activar el poder de la fe va a ser una cuestión que solo nosotros lo hagamos, ¿sí? Ahora, la manera en cómo ustedes van a aplicar en la historia familiar es como hablamos al principio, ¿sí? Deben rogar, saber quién es esa persona a quien están buscando, ¿sí? Como vimos al principio de las capturas que tomé, hay full personas con nuestros apellidos, full, ¿sí? Muchas, segura, quién sabe si todas esas son familia nuestra, quién sabe si no. Y ese es nuestro trabajo, el buscar quiénes sí son y el tratar de conectarnos con ellos a través de el Espíritu Santo por medio de la revelación para que nuestro trabajo en nuestra familia realmente sea edificante. Hay una cita del elder Kevin Pearson que me gustó, donde habla de esto un poco acerca de la fe. Dice, el deseo, la esperanza y la convicción son formas de fe. ¿Sí? Pero la fe como principio de poder viene por medio de un modelo constante de conducta y actitudes obedientes. Entonces, esa es nuestra parte. Debemos tener deseo de encontrar a nuestros familiares, ¿sí? Y como hablamos al principio, el de presidente Faust, perdón, dijo que era un trabajo difícil, no importa, tenemos que tener esperanza de que sí pasará. Y logramos esperanza a través de nuestras convicciones, ¿sí? A través de lo que nosotros sabemos. O sea, yo sé que lo voy a encontrar, está difícil, pero yo sé. Estas formas de fe van a hacer que se active el poder de los milagros, el poder de la fe. ¿Y cómo lo acompañamos esto? Con la rectitud personal, que es nuestra propia elección. ¿Sí? La fe es un don, continuando con esto, la fe es un don de Dios y el que posea puede recibir inmenso poder espiritual. Entonces es interesante que todas estas cosas están al alcance de todas las personas, ¿sí? Cualquier persona puede tener deseo, esperanza, convicción. Cualquier persona puede desarrollar formas de fe. Sin embargo, las bendiciones de estas cosas solo lo pueden hacer o recibir las personas que deseen que deseen ser rectos, ¿sí? Que deseen recibir este poder, ¿sí? Entonces, si hacemos que nuestro deseo, esperanza y convicción se vuelva en una acción, sí o sí va a haber poder espiritual en nuestro accionar, en nuestra búsqueda. No solo en historia familiar, obviamente, no vamos a pasarnos la vida pensando que hay que hacer esto solo por historia familiar, sino en cada aspecto de su vida. Profesional, no sé, temporal, espiritual, si quieren desarrollar alguna actitud o atributo, cualquier cosa se va a activar por medio de nuestra conducta, por medio del modelo de rectitud que nosotros obremos, ¿sí? Ahora, ¿cómo recibimos? Esa es una excelente cuestión, es diferente en cada persona, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí viene el principio general de la clase. A medida que avanzamos con fe, podemos recibir inspiración del Espíritu Santo, la cual nos va a ayudar con respecto a la historia familiar, ¿sí? Entonces, aprendemos un poco de las escrituras que ustedes leyeron
de cómo avanzar con su fe, ¿sí? Cómo trabajar, cómo conectarlo con historia familiar, estas cosas, ustedes van a poder hacerlo. Pero, sin embargo, debemos saber que el Espíritu Santo, la revelación, es diferente en cada persona, ¿sí? Pienso que si nos podemos hablar de cómo hemos recibido revelación, se va a alargar la clase, y ya no tenemos tanto tiempo. Entonces, vamos en las cosas generales, en lo que las escrituras y los profetas nos han ido hablando, ¿sí? Entonces, vamos a leer, vamos a pedirle a Salomé, por favor, ¿sí? Que nos ayude leyendo esta cita. Ok, la revelación se presenta en diferentes formas. Habla a la mente y al corazón con una voz apacible y delicada. A veces el Espíritu Santo te ayudará a entender una verdad del Evangelio o te dará una guía que parece ocupar tu mente e introducirse con más fuerza en tus sentimientos. Aunque una revelación así tenga un efecto muy potente sobre ti, casi siempre se recibe calladamente como un silbido apacible y delicado. Perfecto. Ahora sí, respóndame en esta parte. ¿Alguien de ustedes ha sentido algo parecido a esto? ¿Quién de ustedes ha sentido que el Espíritu le habla a su mente y a su corazón de manera delicada y apacible? Siento que bueno, es cierto que a veces nos da fuertes impresiones, pero creo que la forma en la que más se comunica él es así, de una manera apacible y delicada. Pero sí, bueno, la mayoría de mis experiencias espirituales siempre han sido así, de una forma apacible y delicada. Muy bien, muy bien. Creo que es como la manera básica, le diría yo, ¿sí? De la cual el Espíritu se comunica con nosotros. Y aunque es básico, es complicado. Hay que trabajarlo. No es súper fácil saber entenderlo, ¿sí? Me hizo acuerdo de cómo se tradujo el libro de Mormón. Por eso puse esta imagen en relación, ¿sí? Los que sabemos un poquito de la historia de la traducción del libro de Mormón, es como habla el profeta José Smith que recibía revelación, ¿sí? Y que habla a la mente y al corazón con una voz apacible y delicada, y de esta manera él podría saber las cosas que tenía que traducir o saber traducirlo, ¿sí? Hay una siguiente forma, hay otra forma, ¿sí? Que es una súper conocida, ¿sí? Que a mí me pasa muchísimo en lo personal. Voy a pedirle por favor a Catherine, ayúdanos Catherine leyendo otra manera de poder recibir revelación. Ya, listo. Una manera también en la que podemos recibir puede ser por medio de nuestras oraciones, a medida que nosotros podemos compartir el Evangelio con otras personas. Yo creo que sí, podemos también tener como esa guía, ese espíritu de poder ayudar a las demás personas y así. Perfecto, esa es otra manera. Trabajar en la obra misional realmente nos va a ayudar a poder sentir el poder de Dios. Y obviamente se nos va a revelar cosas para poder ayudar a estas personas, ¿sí? Catherine, ayúdanos leyendo lo que está aquí para poder entender un poquito más de otra manera, aparte de la que dijiste. La revelación se presenta en diferentes formas. Nos guía por medio de nuestros sentimientos, aunque a menudo descubrimos la comunicación del espíritu como una voz. Es una voz que, más que escucharla, la sentimos. Y aunque hablamos de escuchar los susurros del Espíritu Santo, a menudo al describir la comunicación espiritual decidimos que sentimos algo. Muchas gracias. Entonces, hablamos que es una voz apacible. Algunos de ustedes pueden escuchar voces apacibles si nos intentamos comunicar con el Padre. Muchas veces son sentimientos, ¿sí? Creo que a todos nos pasa que sentimos a veces el peligro. Lo sentimos por ahí, no vayas por ahí, o haz esto. O como estaba diciendo Catherine, cuando estamos ayudando a una persona que está conociendo la iglesia, como, hey, dile esto, cosas por el estilo, que no siempre es palabras,
sino un sentimiento de qué hacer. Obviamente, me acordé de Nefi, esta escritora famosísima que dice que él iba, sin saber qué estaba haciendo, solo iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano las cosas que tenía que hacer, ¿sí? Hasta que llegó a su objetivo, que era tener las planchas de bronce, ¿sí? Entonces, es otra manera como el Espíritu puede trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Es porque es algo que debemos trabajar en nuestra vida, saber encontrar cómo está trabajando el Señor con nosotros, ¿sí? Y una de las más conocidas del profeta Enos, de hecho, y de lo que es en sí el Espíritu, le voy a pedir por favor a Andrés. Andrés, ¿nos ayudas leyendo esa parte? Perfecto, dice, la revelación se presenta en diferentes formas. Dice, nos da paz al Espíritu Santo a menudo, nos da paz. Al Espíritu Santo a menudo se le llama el Consolador. Al revelarte la voluntad del Señor, el Espíritu hablará paz a tu mente. La paz que Él da no se puede ser falsificada por las influencias o las enseñanzas del mundo. Otra manera de saber que estamos haciendo bien es poder recibir paz. Creo que este sentimiento creo que es indescriptible en cada persona. No es simplemente tranquilidad, no es simplemente estar como desestresado, relajado. Es realmente tener una conexión con el cielo de que hey, todo está bien. En este caso, trabajando en historia familiar, sí, por ahí es. Por ahí tengo que ir. ¿Sabes qué? Busca por este lado. O lo que estás buscando está bien, ahí lo vas a encontrar. Son situaciones o aspectos que pueden pasar en nuestra vida. El profeta Enos, después de orar tanto por sus pecados, recibió paz en su alma. Y hay una característica de esta situación. La paz se nos da cuando trabajamos en la obra por otras personas. Después de que Enos oró muchísimo tiempo por su alma, él quiso orar por sus hermanos también, los de su pueblo. Y hasta que fue contestada su oración por su fe, y el Señor hizo convenio con él, y él se levantó y pudo ir en paz. Entonces, pensemos maneras en cómo el Espíritu puede trabajar con nosotros. O si nosotros hemos sentido cualquiera de estas tres experiencias, pensemos cómo puedo obtener más. Que no se acabe. ¿Sí? Porque como dice aquí, no pueden ser falsificadas. Son cosas únicas que les pueden pasar en su vida. Y no es algo que debería quedar una experiencia que pasó. Debería ser algo constante que debemos esforzarnos por ser algo constante en nuestra vida. ¿Sí? Y esta es una de las que me gustó. Podemos encontrar revelación por visiones y esto me llamó muchísimo la atención. Las revelaciones también vienen a menudo por medio de sueños y ¿quién va a estar allí para decirnos cuando termina el sueño y comienza la visión? El presidente Wilford Woodruff es interesante porque habló mucho acerca de visiones, aunque él no reveló tantas de las cosas, pero estas secciones cuando él está hablando que pudo conversar con Brigham Young y el profeta José Smith, y él estaba tratando de enseñar lo importante que es mantener el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si no lo tenemos, justamente es la pregunta de él hacia nosotros. ¿Cuándo podemos darnos cuenta cuando es un sueño o cuando es una visión? ¿Sí? Creo que todos hemos tenido sueños interesantes, algunos fantasiosos, otros increíbles, pero la pregunta es, ¿cómo saben si no fue una visión? ¿Cómo saben si no fue un mensaje de los cielos para ustedes, sino solo algo increíble que pasó en un sueño?
Entonces ahí está nuestro trabajo de poder esforzarnos cada día más, mantenernos cerca del Espíritu. Y esto se va a conectar con cualquier parte de la obra que nosotros trabajemos, no solo con historia familiar. Me gustaría que esta invitación sea permanente en nuestra vida. ¿Quién va a estar allí para decirnos cuando termine el sueño y comience la visión? Las visiones son cosas increíbles. Y ya sea que ustedes hayan tenido o no, realmente son experiencias inolvidables. Pero nuestra vida en la tierra y nuestro trabajo en la tierra también son una experiencia magnífica e increíble. ¿Quién va a estar allí para decirnos si estamos dormidos o estamos trabajando realmente? Estamos en eso, ¿sí? No dejemos que lo bacán de la tierra nos haga dormir en la obra. Porque no va a haber nadie que nos diga, hey, no te olvides. Hey, ven a la iglesia. Eso que a nuestra edad ya depende de nosotros. Va a depender de nuestra conexión con el Espíritu para que existe alguien ahí diciéndonos, hey, no te duermas. Y ven a la iglesia. O hey, no te duermas. Aquí está este familiar que está esperando. Entonces, quiero tomar estos últimos minutos para explicar algo interesante. Debo recordar que uno de los espíritus está aquí en la tierra mismo. ¿Sí? Está la tierra y en un plano diferente está el mundo de los espíritus con todas las personas que ya han fallecido. ¿Sí? O sea, en conclusión, nosotros estamos en la tierra, nuestros antepasados están en el mundo de los espíritus esperando por nuestro trabajo, ¿sí? Hay ciertos principios que nosotros debemos saber con respecto a esto, ¿sí? Están esperándonos. Están orando para que el Señor despierte nuestros corazones, ¿sí? Entonces, esto se conecta muchísimo con lo que dijo el presidente Woodruff. ¿Quién va a estar allí para decirnos cuando es una visión en un sueño? El Señor. Pero el Señor no estará en conexión con nosotros si nosotros no estamos en conexión con el Espíritu. De igual manera, los espíritus saben dónde se encuentran sus registros. Ellos saben. Aunque pareciera que cuando hablamos de muertos es como hablar de cosas antiguas, pues, ellos son tecnológicos también. Ellos saben qué clic debemos dar, en qué link debemos que meternos, en qué archivo. Ellos lo saben todo. Entonces, necesitamos su influencia, el deseo de sus corazones ahí nos ayudará a encontrar. Y sobre todo, el espíritu de la influencia de los antepasados nos guiará a los que están interesados en encontrar en esos registros. Sí, o sea, nosotros. El Espíritu Santo y los deseos de los corazones de los antepasados nos ayudarán a poder cumplir con nuestro objetivo. Encontrarlos a ellos y obviamente desarrollar más amor por esta obra. ¿Sí? Son principios interesantes que podemos seguir. No voy a leer esto, los voy a resumir, porque leímos un poquito acerca de esto antes, pero debemos olvidar que no se ha acabado el tiempo de los milagros. Y no se ha acabado el tiempo de que ángeles puedan ministrarnos. El Padre Celestial y Jesucristo siempre van a mostrar su poder y su gloria en su obra. ¿Sí? Participemos en su obra para que nosotros también podamos tener experiencias que nos ayuden a perfeccionarnos. Con respecto a historia familiar, los antepasados necesitan perfeccionarnos a nosotros, mientras nosotros les ayudamos a ellos también. Entonces, estas cosas solo se harán mediante nuestro esfuerzo. La invitación de esta clase es que nosotros podamos comprometernos a orar constantemente para recibir la ayuda necesaria para encontrar a nuestros antepasados. Aunque sea uno más en nuestro árbol, hará que nos sintamos
muy felices. Y algunas clases anteriores leímos una cita donde decía que nuestro trabajo va a tener un efecto bonito o feo en la manera en cómo nos reciban al otro lado del verbo. Entonces, trabajemos en esto. No hay que ocupar horas, sino un tiempo pequeño y especial para trabajar por aquellos que nos conocen y están esperando nuestras ayudas. Y me gustaría saber qué sienten ustedes. Me gustaría saber hoy día qué aprendieron. Me gustaría que todos participemos en esto, ¿sí? Así que quisiera que piensen ¿qué harán para recibir más revelación a través de lo que aprendieron hoy? Ahora solo quiero que compartamos qué es lo que aprendieron, qué hubo de nuevo. En lo personal, me llamó muchísimo la atención, fue como un jalón de orejas, la cita del presidente Woodruff. ¿Quién va a estar allí para decirme si no es una visión? Ahora quiero que participemos todos, así que no somos muchos, no vamos a gastar tanto tiempo. Salomé, ya abrió el... Ok, algo que yo aprendí nuevo es acerca de este tema de la fe, que realmente es sumamente importante, y recordé algo que yo mismo dije, obviamente en otras palabras, ¿no? Como que uno puede hablar y hablar y hablar, pero si uno no hace algo, entonces no sirve de nada, igualmente con la fe. Si uno no toma acción con las cosas y no como que se dedica a hacer historia familiar, muy bonito y todo, que uno diga que ama a su familia y todo, pero si uno no hace nada al respecto, entonces realmente uno cómo puede decir, sí, estoy haciendo algo por mi familia para incrementar mi fe. Entonces, eso me gustó mucho y aprendí hoy. Perfecto, muchas gracias, Salomé. Muy bien. Voy a decirlo en orden. Ya tenemos aquí a Andrés Shingre. De ahí se prepara Eliana y de ahí Catherine. Sí, ve, salió la Salo. Que las que van hablando van saliendo. Yo aprendí de nuevo el día de hoy y más que todo me hiciste recordar que en la parte del profeta Enos, si nosotros leemos desde el primer capítulo del libro, bueno, es muy poco versículos en el libro de Enos, pero él habla de que él no era una persona muy creyente al principio, que él, aunque sus padres, sus antepasados tenían las planchas a su disposición, él no las leía, él no les prestaba atención a eso, sino que él vivía su vida como un joven normal. Él era incluso a veces rebelde, pero después de que él leyó y escuchó las últimas palabras de su padre antes de morir, y cuando las pudo leer en las planchas, él se arrepintió. Y las palabras que escribieron sus antepasados le ablandó tanto el corazón que podemos saber que él oró por un día y medio. Y habló tantas cosas con el Señor, y perdón, por cada uno de los habitantes del pueblo de él. Y algo que me hiciste acordar es que no tenemos que ser perfectos para poder arrepentirnos y poder volver nuevamente al camino del Señor. Nosotros, tal como estamos el día de hoy, podemos decidir actuar y tomar un cambio en nuestra vida. Un que otro aspecto ir cambiando, y créeme que eso va a dar una gran diferencia. En cuanto a la historia familiar, me ayudaste a entender un poco más, y incluyendo a Enos, en cuanto a si Enos oró tanto tiempo por cada uno de sus hermanos, no hacerlo a través de a través de nuestros propios antepasados, porque nosotros vamos a salvarlos. Nosotros somos los que vamos a salvarlos a ellos, ya que ellos no tuvieron la oportunidad de poder conocer este maravilloso evangelio, pero nosotros sí. Entonces, actuemos, y gracias por la clase, John, también del día de hoy me hiciste acordar algunas cosas
Y eso puedo comprender en cuanto a esta clase y a lo que voy a actuar. Bien, Andrés. Ahora le toca a Liana, después Catherine y terminamos con Natalia. ¿Sí? Bueno, algo que me gustó mucho es en cuanto a cómo nosotros podemos recibir revelación, ¿no? En medio del Espíritu Santo, sentimientos realmente me hizo aprender y recordar sobre eso, de que a veces no necesitamos que un ángel se nos presente o que suceda algo magnífico para tener alguna revelación, sino que por medio de cosas simples proceden más grandes, por medio de los sentimientos que el Espíritu puede hacernos llegar a nuestro corazón, podemos hacer las cosas, ¿no? Y con una fe vívida de que si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, Él nos va a bendecir. Y uno de esos mandamientos o peticiones es que nosotros podamos trabajar en la historia familiar. Cuando nosotros lo hacemos, el Señor nos bendice no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Y eso es algo que es grandioso y gratificante de ver y trabajar. Muy bien. Catherine. Ya listo. Bueno, pues que aprendí a la clase a que siempre nuestra fe debe estar acompañada de actuar. Si nosotros, a pesar de que tengamos tramos difíciles, esto hace que nosotros nos edifiquemos más y creamos más en la palabra de nuestro Padre Celestial. Y nuestra fe aumenta conforme nosotros optamos por creer en lugar de dudar. Y esto nos hace, como dicen, merecedores de poder ayudar a nuestra familia, de poder seguir creciendo. Y nuestra fe se purifica conforme nosotros confiamos. Confiamos en la misericordia, confiamos en Dios y sobre todo confiamos en que estamos ayudando a las personas que más aman, que a veces a las que, como dice usted, no son familia, pero también estamos ayudando, obrando por ellos. En la fe más que todo, como yo lo veo como gratitud, como poder ayudar a las demás personas. Muy bien. Y terminamos con Natalia. Algo de lo que pienso que me voy a llevar de tarea es estar más presente o cuando sueñe o tal vez cuando tenga revelaciones espirituales, porque siempre son, a veces no es como que las siento ahí muy, muy tenues o por así decirlo, muy silenciosas. Y decimos, no tenemos experiencias espirituales, pero es todo lo contrario. Siempre estamos teniendo experiencias espirituales porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y algo que también he podido aprender, bueno, reaprender en esta clase, es que todo está conectado. Digamos, si nosotros tenemos fe para creer, también tenemos fe para hacer las cosas. Y uno de los mandamientos que nos ha dado Dios en este momento y en estos tiempos es poder hacer nuestra historia familiar. Y refiriéndonos a la primera cita que hemos leído del presidente, dije, bueno, algo que se me quedó es que los sentimientos de ellos también se transmiten a nosotros y mientras nosotros estemos dispuestos a ayudarles, vamos a poder tener nuestros sentimientos y nuestros corazones unidos y ellos nos van a ayudar y nos van a hacer sentir cuando estemos por el camino correcto. Y pienso que si nosotros pedimos realmente creyendo que vamos a conseguirlo, Dios nos va a ayudar de una forma u otra. Gracias, Natalia. Les agradezco a todos por estar el día de hoy. Realmente esta clase fue muy bonita y espero que ustedes hayan podido sentir la importancia de buscar una conexión con Dios mediante su fe. Sí. No olvidemos, a mí me fascinó realmente la cita del presidente Woodruff. ¿Quién va a estar ahí para decirnos si es un sueño o una visión? Solo va a ser Jesucristo. Entonces debemos mantener una conexión con Él.
Pero testifico que esas cosas son verdad. Con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Les agradezco a todos por su presencia nuevamente. Bueno, si Catherine o Kiara, que son las presidentes de nuestra clase, les escriben durante la semana, pues contéstenlo y ya les va a asignar, van a estar preparando la minuta para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, si no me equivoco, la última oración le tocaba a Eliana. Ya. Nuestro querido y amado Padre Celestial, estamos agradecidos por tus bendiciones, por la clase del día de hoy. Y te pedimos que podamos entender la importancia de tener fe y actuar sobre ella. Que podamos realmente amar a nuestras familias y antepasados para poder obrar con ellos. Te pedimos tus bendiciones para nosotros, nuestras familias, y que nos puedas cuidar siempre. Te dejamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, chicos. Cuídense.